Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, nuevo vídeo informativo con noticias de interés, concretamente de Meta y de Sony PSVR 2. Vamos a comenzar con las noticias de Meta que se van a ceñir en este caso a los datos que han sacado los chicos de Meta sobre pues cómo les ha ido el segundo cuarto de 2024. Pues parece ser que han tenido un 28% más de ingresos respecto a lo que es el primer trimestre. Sobre todo nos indican que debido a la venta de visores Quest de todo tipo, pero especialmente de Quest 3, también han aumentado los gastos en un 21% y lógicamente pues esto nos va a dar en definitiva pues que el periodo ha tenido pérdidas. Ya sabemos que Reality Labs, que es el departamento dentro de Meta que se ocupa del tema de la realidad virtual, de lo que es también realidad aumentada, realidad mixta, etcétera, pues lleva ya muchos años dando pérdidas, entre otras cosas, porque suelen vender sus visores a pérdidas para intentar maximizar el uso por parte del público de estos visores y de la filosofía que tiene detrás todo el tema de los visores Quest. Bien, parece ser que en los próximos meses va a adquirir dentro de lo que es Meta más importancia el tema de la realidad aumentada. Ya sabemos que parece que en la MetaConnect se anunciaría el nuevo visor de realidad aumentada muy esperado por parte de Meta, y además se nos indica que concretamente en este área las Ray-Ban de realidad aumentada de Meta pues están vendiéndose muy bien, y de hecho están en el punto de que tienen más demanda de este tipo de producto, de esta área, que la capacidad que tienen para fabricar el producto, con lo cual en este sentido están muy contentos y parece que ya van a llegar pronto a un equilibrio. Y además pues se nos viene la próxima generación, ya digo que se presume se presentará en la MetaConnect del día 26 y 27 de septiembre. Bien, también en este sentido se nos comunica que, bueno, que también ha habido una creciente venta de visores MetaQuest 3 más allá de lo que la propia Meta tenía estipulado, y lógicamente esta es una gran noticia porque además Mark Zuckerberg concretamente pues lo nombra como el mejor visor de realidad virtual existente hasta el momento, y lógicamente bueno, pues también el que es capaz de ofrecer pues más contenidos diferentes a los usuarios a un precio ajustado, ya que sabemos que hay visores que a lo mejor técnicamente son mejores que MetaQuest 3 en algún aspecto, pero que después a la hora de la verdad pues están muy limitados a unos determinados usos. Sin embargo, en MetaQuest 3 se aúna todo, es por lo que los visores pues generalmente a mí personalmente me suelen gustar mucho, porque no se ciñen solo a la VR, sino que también tocan la realidad mixta con gran calidad, también tocan el poder ver una película de cine, etcétera, 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 multitud de funciones, el multitrabajo, etcétera. Por tanto, es un visor que, bueno, pues la verdad que te da una fiabilidad y una capacidad para poder realizar muchas tareas con él bastante interesantes. Pues hay otros visores, por ejemplo Sony PSVR 2, pero que específicamente es para jugar, no se puede usar en otro tipo de cuestiones, o visores de PSVR que igualmente se pueden utilizar básicamente para jugar y alguna cosita más, pero no con la fiabilidad y con la versatilidad que tienen los visores, pues que están preparados para todo tipo de funciones, al menos a mi juicio, y también en este caso de Mark Zuckerberg, que faltaría más que él mismo no promocionase este asunto. Bien, pues estas son las cifras más o menos en resumen que ha obtenido Meta en este segundo cuarto de 2024. Ya digo que han seguido teniendo pérdidas como en otros periodos. De hecho, estipulan que Reality Labs no llegará a tener beneficios reales hasta los años 2030 en adelante. Y lógicamente ya se ha dado una orden de ir bajando los gastos en este tipo de productos, un 20% concretamente, para que junto con las ventas que se esperan de MetaQuest 3S, de la nueva generación de realidad aumentada con Ray-Ban, de lo que son MetaQuest 4 y MetaQuest 4 Pro, y de las MetaQuest Pro 2 que vendrán todo esto en ya sabéis,
en 2026 las MetaQuest 4 y 4 Pro y en 2027 las MetaQuest Pro 2 y parece ser que de forma inminente MetaQuest 3S y MetaQuest o como llamen al visor de realidad aumentada de la nueva generación de esta gente de Meta. Pues todo esto, los ingresos que se generen con todos esos productos junto con esa bajada de gastos nos llevarán o llevarán a los chicos de Meta en los años 2030 en adelante a empezar a tener ya beneficios con estas tecnologías. Figuraros si ahora mismo en la VR y demás estamos con estos avances que tenemos últimamente, cómo podemos estar en los años 2030. Bien, pues esto es todo lo que os quería comentar alrededor de estas cuentas que han salido de Meta para que estéis un poco al tanto de qué se están moviendo y si realmente con estos datos vemos que la filosofía que sigue Meta tenga un sentido o no tenga un sentido y qué visión de futuro tienen ellos sobre sus productos y sobre la posibilidad de tener beneficios por fin en el área de Reality Labs con todo este asunto de la VR, AR y XR. Bien. Y vamos a pasar a otro tema que es el que va a finalizar el vídeo de hoy, que no es menos importante y que nos da ciertos mensajes que no todo el mundo está leyendo y que yo quiero comentar con vosotros. Ya sabéis que Sony PSVR 2 recientemente y hasta el 6 de agosto está teniendo una oferta bastante importante en Amazon UK, en Amazon Estados Unidos, incluso en la propia página web oficial de PlayStation, pero únicamente en estos territorios. Es importante señalar este aspecto. Esto ha provocado que se hayan vendido Sony PSVR 2 en estos territorios un 2350% de lo habitual. Es decir, que prácticamente se está diciendo que en un día, no se ha cuantificado cuántas unidades se han vendido, pero que en un día se han vendido más unidades de Sony PSVR 2 que en todo este año 2024, con lo cual podéis ver que el efecto de esta oferta, acompañada, como ya sabemos, de esa compatibilidad con PSVR que tendrá recientemente, concretamente el día 7, que ya estará a la venta el adaptador, pues bueno, pues lógicamente ha motivado un poco también el hecho de que se compre este visor ya para usarlo como de Sony PSVR 2, o sea, con su propia consola PlayStation 5 y también para usarlo con el PC. Bien, ¿qué mensajes o qué cuestiones puedo yo escudriñar un poco de todo esto? Pues por un lado, lógicamente, el mensaje clarísimo que el público fundamentalmente usuario de Sony está lanzando a la propia Sony sobre los visores VR. Es cierto, y ahora volvemos a esta cuestión, es cierto que la VR está muerta, que la VR no tiene interés, que a la gente no le interesa la VR, etcétera. Para mí es totalmente falso y se está demostrando con lo que está ocurriendo precisamente con estas ventas tan bestiales que está viendo el Sony PSVR 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que el precio está siendo muy determinante todavía para que un usuario apueste por la VR o no. Es decir, independientemente de que suscite interés, y estoy viendo múltiples comentarios de personas que acaban de adquirir la Sony PSVR 2 y que están literalmente flipando con la VR y que se arrepienten de no haberlo comprado antes, el visor, lógicamente está transmitiendo a Sony y a todo el mundo que la gente o el público de Sony o los clientes de Sony están dispuestos a comprar la Sony PSVR 2 a un precio limitado, es decir, no están dispuestos a entrar en el mundo de la VR por 600 euros, pero a 400, que son los euros que costaría a día de hoy, hasta el día 6 de agosto, que es cuando finaliza esta oferta, traducido a euros, porque serían unos 349 dólares y libras por lo que se está vendiendo en esas regiones, pues lógicamente están diciéndonos que a un precio más comedido sí están dispuestos a invertir en VR, lo cual pues es un claro mensaje no solo para el presente de Sony ahora mismo, sino de cara a cuando Sony se plantee, si se lo plantea sacar un visor futuro, se plantee muy bien el tema del precio. Ya hemos hablado en un vídeo anterior hace no mucho lo importante que ha sido el tema del precio en la Sony PSVR 2 para que se compre masivamente o no. Lógicamente, yo he manifestado siempre que para mí Sony PSVR 2 desde el primer momento ha tenido un precio adecuado a las características que tiene el visor. Otra cosa es que el público objetivo lo capte así o se quiera gastar ese dinero en un visor VR, ¿de acuerdo?
A las claras está que cuando lo que es el precio ha bajado estrepitosamente, se ha vendido como rosquillas. Es cuando el público ha dicho sí, a este precio sí lo compro. Tanto usuarios que lo quieren usar como PSVR, como usuarios que lo quieran utilizar pues para usar con sus consolas o incluso en los dos usos. Por tanto, este es el primer mensaje muy claro que Sony tiene que tener respecto a sus próximos visores o incluso a este propio visor Sony PSVR 2 si quiere retomar un poco después de estas ventas tan bestiales pues el tema de sacar juegos para su visor, que sería la gran noticia. De momento Sony no ha reaccionado, la única reacción digamos así es que ha puesto esta oferta también disponible, no sabemos si permanentemente, en su página oficial, tanto en UK como en Estados Unidos, pero lógicamente el mensaje, como digo, que transmite la gente al haber comprado masivamente tras este descuento el visor Sony PSVR 2 está claro. Sí me interesa la VR, pero no me interesa a ese precio que tú, Sony, me estás planteando. ¿De acuerdo? Bien. Porque además tenemos que ver también, dentro de lo que cabe, las limitaciones propias de este visor Sony PSVR 2 que hacen que otros visores, por ejemplo MetaQuest 3, al mismo precio aproximadamente, si la gente lo quiera comprar, a diferencia de la Sony PSVR 2. Hay que decir que la Sony PSVR 2 se limitan estrictamente a día de hoy al mundo de los videojuegos, a jugar y poco más. En cambio, las MetaQuest 3 lógicamente te está dando una experiencia mucho más ampliada que justifica ese precio de 600 o 700 euros, puesto que te está ofreciendo no solo juegos, no solo la posibilidad desde el día 1 de conectarlo a un PC y disfrutar de PSVR, sino también de realidad mixta y de otras muchas experiencias, ver cine, etcétera, etcétera, cosa que Sony PSVR 2 a día de hoy no se puede hacer. Bien. Pues este es el mensaje, uno de los mensajes que yo os quería transmitir. También me ha resultado curioso que esta oferta tan importante no ha llegado a Europa, no ha llegado ni a Amazon Europa, ni a Amazon España, ni mucho menos, ni tampoco en la tienda oficial de España está esta oferta. En España, Europa, etcétera, sigue estando al precio habitual la Sony PSVR 2. Esto puede significar varias cosas, puede significar que el estocaje que haya en España y en Europa sea mucho menor que el que hay en Estados Unidos y en UK, y que por eso la oferta se haya dirigido a ese sector, porque pues realmente en España o en Europa no haya ese stock necesario de echar fuera y se haya centrado la oferta en este sentido. Bueno, puede ser una razón bastante plausible de que haya sido de esta manera. Pero a mí de todas formas me ha llamado bastante la atención, ya digo, que España haya quedado y Europa un poco a un lado en este sentido de esta oferta tan buena, que hubiera también potenciado lógicamente la venta de visores Sony PSVR 2 también en España y en Europa. También hay que decir en este sentido que, bueno, pues si hay un mercado en el cual la VR funciona mucho mejor que en España y en Europa a día de hoy, lógicamente es en Estados Unidos y en UK o Reino Unido, ¿no? Realmente ahí es donde está la globalidad del mercado a día de hoy de VR a RXR, y España poco a poco se va incorporando, Europa también, pero no el favoritismo o el interés de la VR a día de hoy, aunque cada vez va aumentando con los efectos de divulgadores como yo o otras cuestiones, juegos más importantes que van saliendo a la palestra, etcétera, etcétera, pues van poco a poco, se va dando más visibilidad a esta tecnología en España, pero sin duda alguna en Estados Unidos y en Reino Unido es donde realmente está el mogollón, para que hablemos así claramente. Y también esto puede ser una razón para que Europa haya quedado fuera de esta oferta y haya sido en Reino Unido y en Estados Unidos donde se haya centrado la atención de esta oferta. Bien, por otro lado también lógicamente en todo este asunto, en estas ventas tan buenas de Sony PSVR 2, pues también ha influenciado lógicamente el hecho de que pues prácticamente dentro de una semana podremos usarlo en nuestro PC. Ya hemos dicho en alguna ocasión, hice incluso un vídeo especial para ello, que de forma muy limitada. Me han preguntado gente si van a poder usar el eye tracking, por ejemplo, en el PC. No se va a poder usar el eye tracking, ni se puede usar el HDR, ni se puede usar las ápticas de los mandos, ni siquiera se puede usar los gatillos adaptativos, no se puede usar el vibrador del visor.
prácticamente va a ser como una tele, por decirlo de alguna forma, sí, con un panel OLED, eso sí, vamos a tener unos negros más puros, pero ya está, todas las demás características propias de PSVR 2 no las vamos a tener en PC. Hay gente que está diciendo que en un futuro a lo mejor llegan, etcétera, etcétera. Yo lo dudo mucho que lleguen, salvo que la comunidad se mueva en este sentido y la saque la propia comunidad. Pero no creo que Sony se vaya a poner a investigar en este asunto, más lo harían en un futuro visor. También otra cuestión interesante que he visto al respecto de Sony PSVR 2 y también de los visores Quest es un poco se intenta menospreciar en cierta manera, para que se me entienda, lo que es el carácter standalone de los visores Quest, como diciendo, como dando a entender que esta filosofía no es la correcta. Yo me arriesgaría a decir, no lo voy a decir al 100% porque siempre tengo lógicamente un rango de poder equivocarme, como es lógico, pero yo me arriesgaría a decir que si Sony saca un visor próximamente, próximamente me quiero referir en 1 año o 2 años o cuando vean oportuno, yo me arriesgaría a decir que será standalone, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque gusta quien guste, el standalone es el formato más adecuado para que la VR se haga mainstream. ¿Por qué? Porque nos va a evitar tener que depender de otros productos, depender de otros dispositivos. Vamos a tener nuestro visor, llegará un momento en el futuro que comprarás tu visor y no necesitarás absolutamente nada más para disfrutar de la VR, ni un PC, ni una PlayStation 5, ni 6, ni 8. Simplemente el propio visor vendrá preparado para que podamos usarlo sin ningún problema en formato standalone. ¿Por qué se hace esta comparativa despectiva muchas veces en algunos usuarios de Sony contra MetaQuest? Lógicamente porque Quest, pues a nivel visual, sobre todo a nivel de texturas, a nivel de nitidez un poco, pues es un poco inferior, sobre todo hasta el día de hoy. Esto hay que aclararlo porque a partir de ahora la cosa va a cambiar, pero hasta el día de hoy sí es cierto que en Sony PSVR 2 pues los juegos en general pues eran un poquito mejor visualmente, un poco mejores que los de MetaQuest 3, que sus versiones correspondientes en MetaQuest 3. Pero esto va a cambiar porque de hecho ya os comenté en un vídeo anterior que recientemente jugué a Dungeons of Eternity, que hacía tiempo que no jugaba y la verdad que noté una nitidez extraordinaria, una colorimetría muy buena, y si bien las texturas, que es donde más falla ahora mismo el tema de MetaQuest 3 por las capacidades que tiene, eran un poco limitadas respecto a otros visores, pues a mí la experiencia me gustó mucho y me dio una sensación bastante potente de próxima generación, igual que ocurre también con Asgard Wars 2, por ejemplo. Es cierto que a día de hoy no hay todavía tantos juegos que aprovechen todo el potencial de MetaQuest 3, pero yo os aseguro que los próximos meses van a llegar muchos títulos que sí lo van a hacer. En todo caso, esto ocurre igual que de PSVR respecto a PSVR 2. PSVR 2 en la vida va a poder sacar una nitidez, por ejemplo, ni unas texturas como las que saca un PC. Por tanto, siempre va a haber uno que va a salir, un visor que va a salir perjudicado si lo comparamos con otro. Aquí lo importante, bajo mi punto de vista, es que todos los visores, todas las compañías trabajen en un mismo sentido, con un mismo camino, con un mismo objetivo de promocionar la VR, de hacer esa VR mainstream, cada uno como lo entienda. Si queremos poner un cable, pues bien, pongamos un cable. Si queremos en formato standalone, pero los usuarios, sería importante que entre nosotros, especialmente los usuarios de VR, nos respetásemos y no nos dedicásemos, como en otras áreas, como los videojuegos de pantalla, a tirarnos piedras unos a otros. Yo, por ejemplo, me podéis decir ahora, bueno, pero es que tú has criticado mucho la Sony PSVR 2, por ejemplo. Sí, yo las he criticado, pero yo nunca he atacado a los usuarios, al menos que yo sea consciente, de Sony PSVR 2. He dicho las tendencias, he analizado el visor, he analizado las acciones de Sony, pero nunca he entrado a decir si MetaQuest 3 es mejor que tal o si Sony PSVR 2 es mejor o peor. Por ejemplo, en un análisis, pues sí puedo comparar las distintas versiones y decir si una me parece mejor y otra peor, pero en otros ámbitos informativos me he limitado a comentar la información y a dar mi opinión. Lo que no podemos hacer es
empezar a justificar el comprar un visor u otro porque este visor tiene este juego que el otro no tiene, o este visor resulta que los gráficos de MetaQuest 3 son muy malos y los de PSVR 2 son muy buenos. Y yo te puedo decir que los de PC son mejores que los de PSVR 2 y los de MetaQuest 3, con lo cual al final es una lucha tonta en la cual perdemos todos energía, y lo que tenemos que hacer en cierta manera es centrarnos todos en ayudar cada uno en su medida, comprando visores, comprando juegos VR, etcétera, etcétera, para que esto vaya hacia adelante, las compañías tengan interés en estos productos y finalmente todo vaya a lo que tiene que ir, y es que la VR en definitiva sea mainstream y en el futuro podamos disfrutar cada vez de mejores títulos para estas tecnologías. Los que tenemos MetaQuest 3 ya llegará el momento, y cada vez está más cercano, de que MetaQuest 3 mostrará su verdadero potencial, y nada vamos a tener que envidiar a otros visores. Los de Sony PSVR 2 también hay juegos muy buenos en Sony PSVR 2 como Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7, los Resident Evil, etcétera, etcétera, que pueden tener sus pegas, que yo puedo dar algunos factores que me gusten más y otros menos, pero son grandes juegos muy disfrutables en esa plataforma, y al margen de los títulos multiplataforma, que es una de las críticas que yo siempre he hecho a Sony, es el hecho de que no saque juegos propios para la plataforma. Bien, pues con todo esto lo que quiero resumir, y ya termino para no enrollarme más, lo que quiero resumir en definitiva es que esto que ha ocurrido con Sony PSVR 2 nos da unos mensajes claros. Primero, de que los usuarios sí tienen interés en la VR, que la VR no está muerta ni mucho menos, que la VR tiene mucho que decir todavía, y cada vez que la gente, porque la VR lo que tiene es que es una tecnología que hay que experimentar. No sirve de nada que yo te diga lo chula que está, las sensaciones que vas a tener, etcétera, si tú no lo pruebas. Cuando lo pruebas es cuando te das cuenta realmente de el gran paso tecnológico y el gran paso a nivel de entretenimiento que nos ofrece la VR. Por eso os animo a los que seáis reacios, a los que intentan echar abajo la VR, probadla. No valoréis algo sin probarlo, probadla y veréis cómo probablemente cambiaréis de opinión y os uniréis a la comunidad VR de España, cada vez en crecimiento, y a la del mundo entero. Bien, pues estos son los mensajes que nos dejan estas ventas tan maravillosas: el hecho de que la VR interesa, el hecho de que interesa pero a un determinado precio, no a cualquier precio, y el hecho de que esas compañías, bajo mi punto de vista, que sacan grandes visores pero a precios muy por encima de lo que el usuario medio quiere pagar, vamos a decirlo así, pues están condenados a, siempre que ellos lo admitan, está ok, pero están condenados a vender pocos visores. ¿Por qué? Porque hay que ver realmente lo que la gente está dispuesta a pagar por esos visores y por esas experiencias, y ajustarlo todo en ese sentido. Y ahí Meta precisamente es la que yo creo que está mucho mejor enfocada al tema, con su línea de productos que está claramente poniendo sobre la mesa para que todos los usuarios, absolutamente todos, te quieras gastar lo que te quieras gastar, puedas disfrutar de la VR. Tendremos MetaQuest 3S, tenemos ya MetaQuest 3, tendremos MetaQuest Pro 2, tendremos las MetaQuest 4 en su momento. Por tanto, la línea de productos está muy clara en el sentido de Meta. Esas MetaQuest 3S que serán sustituidas por las MetaQuest 4S en su momento, las MetaQuest 3 que serán sustituidas por el MetaQuest 4, y MetaQuest Pro que será sustituida por MetaQuest Pro 2, pero siempre en esa línea de rango de precios, que todo el mundo pueda acceder a la VR sin problema. El que se quiera gastar más, que se gaste más; el que se quiera gastar menos, menos. Lógicamente cada gasto va a tener una experiencia diferente, pero ahí está el triunfo en el ámbito de la VR, en dar posibilidades a todos y no limitarnos con un precio que la gente no está dispuesta a pagar. Así que con este mensaje positivo hacia la VR, mi alegría por estas ventas maravillosas de Sony PSVR 2, mi deseo de que Sony se dé cuenta de lo que ha ocurrido y se anime a sacar más juegos de su propia cosecha, para que podamos todavía explotar más nuestros visores PSVR 2, y bienvenidos a todos los usuarios que, gracias a este efecto de marketing, pues se están uniendo al mundo de la VR, porque al final todo esto
en definitiva beneficia a la VR en general y que estemos cada día más cerca de ser mainstream. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos. Dejad vuestro me gusta, vuestros comentarios y sobre todo no olvidéis suscribiros si lo queréis, si os ha gustado el contenido, y la campanita, no os olvidéis que si no, nos avisan de los nuevos contenidos. Nos vemos pronto, que paséis buena tarde. Chao, chao.